A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas a Jesús. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 5. 5 versículos nada más vamos a estar leyendo. Y dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, por la fachada de la casa. Estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia arriba, hacia el lado derecho de la casa, al sur, al altar, del altar. Y me sacó por el camino de la puerta al norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, y fuera de la puerta el camino de la que miré al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otra vez, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otro 1000, y era ya un río, que no se podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Muy bien. Dios revela al profeta su gloria y propósito. Gloria y propósito. Ezequiel pudo ver desde el umbral del templo que salía aguas cristalinas y que iban llenando el atrio, o sea, el patio del frente, iban llenando todo el patio del frente del templo y toda la casa de Dios. Y cuando las aguas se hicieron río, el profeta fue invitado por Dios para entrar en el agua, descubriendo de esta manera 4 niveles de profundidad. Entonces, quiero que en esta mañana prestes atención y vamos a estar ya entrando en el versículo 3, que dice: las aguas hasta el tobillo. Las aguas hasta el tobillo. Cuando tu nivel de comunión no es muy hondo, es superficial, sin profundidad alguna, de este nivel no se puede esperar nada, porque hay poca profundidad. Pero cada vez que nosotros empezamos a entrar más en el río de Dios, parece como que se aumentan los problemas, se aumentan las dificultades. Cada vez que nos comprometemos más con el Señor, parece como que hay una barrera. No. Es que Dios quiere que vos, ¿no es cierto?, empieces a ejercer fe en momentos, ¿no es cierto?, de transición. Está en un momento de transición, porque cada vez que te comprometes con el Señor, vos vas creciendo cada vez más, y al crecer cada vez más, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, va a querer bajarte, va a querer tumbarte, pero tú tienes que aprender a desarrollar esa fe, a desarrollar esa comunión con el Señor, y empezar a agarrar la fe como un instrumento de justicia, y ejercer la justicia de Dios en el momento que el enemigo te quiere tener atado y prisionero para que vos no puedas hacer nada. Todo lo que alcanzás a mojar es por hasta los tobillos, y el cuerpo totalmente queda seco. Y la Biblia interpreta lo seco como algo sin vida. Es como predicar a alguien que no conoces.
o demostrar algo que no sos. Solamente los tobillos están mojados, los tomillos están comprometidos, pero todo tu cuerpo está seco y sin vida. Quiero que entiendas esa parte. Entonces el resto del cuerpo ya está seco. Así llegamos nosotros a la presencia de Dios. ¿Quién nos llegó a la presencia de Dios? Con problemas, con dificultades, con temores, con daños físicos, daños psicológicos, daños espirituales. Todos y cada uno de nosotros, en menor o en mayor grado, llegamos así de esa manera. No llegamos precisamente sanos. Pero acá el Señor nos quiere hacer entender que Dios tiene cosas mucho más superiores y grandes, pero que obviamente nosotros tenemos que aprender a tomarlas por la fe. Allí descubrimos los propósitos de Dios, que es precisamente, allí descubrimos los propósitos de Dios, que es precisamente que no estés atado, no que no tengas problemas, porque Jesús no te dijo, no hay una parte en el Nuevo Testamento que te diga no vas a tener problema. Él te quiere sacar de las tinieblas y la Biblia dice, y ellos los apóstoles, capítulo 26, versículo 18, dice así la palabra de Dios, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Dios te quiere hacer libre de esas ataduras, de esas ligaduras, pero vos tenés que tener una mente totalmente desocupada de eso que te estás perturbando para que puedas ejercer. Dios te hizo libre para que camines en victoria, para que no le des más lugar al diablo, para que Él no te ate más a las circunstancias. Dios te hizo libre para que vos empieces, ¿no es cierto?, a ganar batallas, a levantar el estandarte de Cristo. Dios te sacó de las tinieblas, y cuando uno está en las tinieblas, obviamente que cuando se corta la luz, primero que hacemos es buscar una vela porque no vemos nada. ¿Sí o no? Y una persona que no ve se tropieza y se cae, se lastima. Así es nuestra vida espiritual cuando estamos en tiniebla. Si no nos ilumina la luz de Cristo, obviamente no vamos a saber dónde estamos pisando o qué es lo que estamos haciendo. O si lo que estamos agarrando es algo que de repente nos puede hacer daño o es lo que necesitamos. Entonces, obviamente, Él nos quiere sacar de las tinieblas para que nuestra mente esté desocupada, para que podamos entender los propósitos de Dios. Porque si está ocupada con ansiedades, si está ocupada con temores, si está ocupada con cosas, ¿no es cierto?, que traban la voluntad de Dios, obviamente no va a pasar nada. Nos quedamos estancados. Llega un punto, el Señor está obrando por su misericordia y va obrando y va obrando y va obrando, pero llega un punto en el cual ya se estanca todo, ya está todo estancado, algo está pasando. Ya no es lo mismo que al principio. Es que el Señor te está diciendo, utiliza la fe, para eso te la di, ya no quiero más obrar por misericordia, ahora tienes que crecer, ya basta de mamadera, ya basta de leche, ahora vos tenés que comer comida sólida. ¿Estás entendiendo? Entonces, obviamente, Él nos saca de las tinieblas para que nosotros la tengamos clara, porque para que veamos un futuro que este mundo no te presenta, obviamente, para que podamos ver más allá con los ojos de la fe. Por eso Pablo decía, por fe andamos, no por vista. Porque si vamos a la vista, vamos a ver un montón de dificultades que nos van a desanimar. Pero si andamos con los ojos de la fe, vamos a ver que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Algunos se quedaron con las aguas por el tobillo y por muchos años. Entraron en el río Dios, no cabe ninguna duda. Pero se quedaron ahí. Se quedaron ahí.
Porque sus vidas de oraciones no fueron muy profundas. No leyeron la palabra de Dios, ¿no es cierto?, con mucha continuidad, como el alimento diario. Yo me tengo que alimentar, así como alimento mi cuerpo, yo debo alimentar mi espíritu. Porque el mismo Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Creen que pueden hacer todo con su propio esfuerzo. Ahora, yo quiero que entiendas un poquito. Acá no es de quedarse de brazos cruzados, porque como no vale de nada mi esfuerzo, obviamente me quedo de brazos cruzados sentadito, no hago nada y se termina el problema. No es así como Dios obra. Hay una entrega de parte tuya, de parte del Señor. Bueno, Dios va a usar tu intelecto y tu fuerza. Y tú lo único que tienes que hacer es aplicar la fe en dirección a la voluntad de Dios para que Dios la pueda utilizar y así de esa manera vos puedas ganar las batallas. Ser guiado por el Espíritu Santo no es fácil, no es palabra nada más. Tenemos que entender y comprender los propósitos de Dios. Tenemos que entender y comprender, ¿no es cierto?, que Dios quiere manifestar su gloria acá en la tierra. Es por eso que Jesús, cuando empezó a predicar y cuando empezó a hablar en el Sermón del Monte, Él dijo, hágase tu voluntad, allá en los cielos como en la tierra, que haya una conexión entre el cielo y la tierra. Y esa conexión la iba a hacer Cristo a través de la cruz. Pero nosotros tenemos que manifestar la voluntad de Dios como iglesia. Amén. Quiero que entiendan esa parte. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que no nos tenemos que quedar con las aguas hasta el tobillo, sino que tenemos que meternos más y más en el río de Dios. En este nivel, lo que más predomina es la naturaleza de la carne, representada por las aguas hasta los tobillos. Los tobillos representan lo superficial, lo de afuera, lo que se ve, ¿no es cierto?, lo que se manifiesta. Esos son los tobillos. Ahí nomás, Señor, hasta ahí nomás. Yo quiero mojarme nada más que la palma de los pies y punto. Yo no me quiero involucrar más de esto. Pero entonces tu vida va a quedar atacada. No hay caso, no puedes, ¿no es cierto?, adorar a Dios sin un desarrollo de fe. No puedes adorar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y por Biblia lo dice. ¿Y pero dónde está en Hebreo 11:6? Que el que se acerca a Dios tiene que saber qué le hay y que les galardonado de lo que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a desarrollar la fe. Y entonces empecemos a leer, agarre en su casa y empiece a leer Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver la galería de los grandes siervos de Dios que pasaron por muchas circunstancias, pero que Dios los libró de cada una de ellas. Pero ellos necesitaban pasar por eso. ¿Por qué? Porque se entraban más en el río de Dios. Y al entrarse más en el río de Dios, se comprometían más con Dios. Y al comprometerse más con Dios, más de Dios tenía. Oh, gloria a Dios. Entonces, los tobillos representan lo superficial. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Un pasaje muy conocido. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu vida y paz. Ay, se me está nublando el entendimiento. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? No seamos fanáticos religiosos, acá no se habla de eso. Quiero que entiendan que el ocuparse de la carne, ¿no es cierto?, conlleva la maldición que por generaciones el hombre viene sufriendo, como el pecado original. Algunas religiones hablan de eso como doctrina, pero en cierta manera nosotros venimos arrastrando ese pecado de Adán y de Eva por la naturaleza, por los genes, porque nosotros manifestamos la naturaleza de aquellos antiguos que por generaciones, ¿no es cierto?, fueron
transmitida. Esto en hebreo se llama Haram, ¿ok? Haram significa, ¿no es cierto?, todo lo consagrado a destrucción, que es lo que hizo Adán y Eva, ¿no es cierto? Lo consagraron, se entregaron, sagrado o ellos entregaron su ser a la desobediencia. ¿Ok? Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué muerte? Porque muerte significa separación, nada más que eso, sí, claro. Eso es lo que significa muerte. Y yo me separo de Dios desde el momento que yo me ocupo más de la carne que de Dios. Yo debo darle tiempo al Señor, por supuesto, porque no solo de pan vivirá el hombre. Obviamente yo tengo que empezar a alimentar mi cuerpo espiritual, entender, comprender, desocupar esto para que pueda entender más cosas de parte del Señor. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, o sea, da resultados, sí, por supuesto. Y como resultado da la vida, ¿no es cierto?, es el sentido que nosotros le damos a la creación de Dios. Vemos lo que nunca antes vimos. Nunca nos detuvimos a mirar una rosa, nunca nos detuvimos a mirar una mariposa. No quiero ser un romántico en esta mañana, pero yo quiero que vayan entendiendo lo que realmente es la vida. Nunca nos detuvimos a escuchar a nuestra esposa o a nuestros hijos o una relación de amistad con nuestra familia. Es que el hombre, por su naturaleza, lo único que puede generar es muerte. Pero él quiere cambiar esa naturaleza por la naturaleza de Cristo, que es vida y paz. Amén. Segundo, las aguas hasta las rodillas. Es cuando avanzamos un poco y ahora puedes refrescarte más en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que no andes seco por el desierto, ¿no es cierto?, marchitándote, sino que recibas la frescura del Espíritu Santo. En este nivel, tu vida de oración empieza a incrementarse. Ahora comienzas a depender más de tus rodillas que de tus tobillos. Amén. Ya dependes más de tus rodillas. Cuando te arrodillas a orar y buscar la presencia de Dios, obviamente. Aquí empezamos a doblegar tu ego, tu orgullo, tu vanidad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que empezar a caminar en esa relación con Dios de obediencia? Porque es obvio que ya no podemos andar más en la rebeldía de la carne si queremos la comunión con Dios. Entonces, ya no es más con mi esfuerzo, sino dependo de Dios para que Él utilice todo mi ser en pos de su voluntad. Sí vamos a hacer esfuerzo, pero guiado por el Espíritu Santo. Sí vamos a buscar trabajo, sí vamos a trabajar, sí vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a estar guiando. Entonces, la Biblia dice lo siguiente, Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces se lo está diciendo a Zacarías, que estaba teniendo unos problemitas ahí, ¿no es cierto?, con algunos judíos que no querían tener comunión con ellos, pero no quiero ir al fondo histórico. Las aguas hasta por el lomo. Es cuando rendimos nuestra voluntad y deseamos hacer la voluntad de Dios. En este nivel, Dios tiene tus fuerzas, tu carácter, tus áreas físicas, emocionales y sentimentales. Lo que no tiene Dios es tu conciencia. Después voy a pasar a explicar esto. Todavía tenés el libre albedrío, podés decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida.
Aquí no actúa el impulso. Aquí ha empezado a ceder tus derechos al Espíritu Santo. Le diste todo lo que sos al Espíritu Santo. Con las aguas hasta los lomos. Esto indica que tu vida de entrega es más evidente que todo lo que implica estar en este mundo. Porque el que se va a manifestar no sos vos. Y el enemigo nunca más va a ver a aquella persona derrotada, sino que va a ver una persona victoriosa. Que aunque tenga lucha y tentaciones, va a tener cuidado de enfrentarse contigo. Porque ya no va a ver más, no te va a ver más a vos. Lo va a ver a Cristo. Los lomos representan nuestro esfuerzo físico. Ahora, todo eso está bajo la cobertura de las aguas de Dios. Cuando llegaste a ese nivel, todavía puedes hacer pie. Todavía puedes hacer pie. Estás al límite, pero todavía puedes hacer pie. Es por eso que dije que al principio Dios tiene todas las áreas, menos tu conciencia. Porque todavía podés retroceder. Todavía podés hacer lo malo. Todavía podés estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que muchos siervos de Dios, llámalo como sea, sacerdote, lo que sea, llega un punto en su vida que ellos retroceden. Porque todavía pueden decidir por sí mismos. Pero han decidido mal. Engañados por el enemigo y por las circunstancias. Pero cuando uno está firme en las cosas del Señor, aunque parezca que las cosas están todas dadas vuelta, está todo pata para arriba, Dios tiene tu tiempo para darte la victoria. Porque todavía estás haciendo pie. Todavía no te arrastra el río. ¿Me está entendiendo? Y ahora tienes que decidir, ¿qué hago? O me vuelvo para atrás o me meto en el río de Dios. Cuando llegaste a este nivel, generalmente es porque has madurado. ¿Has entendido? Y llegaste. Pero todavía puedes decidir por vos mismo. Todavía tenés fuerza para negarte a vos mismo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 14: sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, vestirse del Señor Jesucristo es vestirnos de la nueva naturaleza. Desechando todo lo que era, todo de Cristo vamos a tener. No podemos tener todo de golpe, pero todos los días me debo vestir de Cristo. Amén. Y vayamos por el último punto. A nado. Es cuando estás totalmente metido en el río de Dios. Has decidido comprometerte con el Señor. Cuando llegamos aquí, tu yo está sumergido en las aguas, sepultados en las aguas. Ahora el que se ve es el Señor. Lo que haces, en lo que dices y en lo que vives, se ve el Señor. Amén. Disfruta tu nivel de profundidad, comunión con el Señor. Empieza a conocer aspectos íntimos de la naturaleza de Cristo. Y empezamos a conocerlo. En el Salmo capítulo 25, versículo 14, dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová, de Yahvé, o como quieras llamarle, de Yahweh,
como quieras llamarle, es tu Dios, el yo soy. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer mi pacto. ¿A quién le va a hacer conocer su pacto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora al participar de la cena del Señor? En griego, participar de la Eucaristía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Manifestar el pacto de Dios. Amén. Conocer su pacto. Gloria a Dios. Tener una relación con el Señor. Pero esto no quiere decir que se te van a terminar los problemas. No. Y quizás tengas más problemas, pero vas a ser más victorioso. Yo no quiero causar no quiero dar malas expectativas o falsas expectativas. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a ser tentados por el enemigo. Obviamente va a ser siempre así hasta el día que venga Cristo. Es por eso que necesitamos entrar más en la comunión con Dios. No porque nos va a librar de las luchas, por supuesto que no, sino porque vamos a aprender de ellas, sino que se nos va a ejercitar los sentidos. En Hebreos dice eso, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Tremendo! ¿Cómo ejercitamos los sentidos, los dones? ¿Cómo ejercitamos aquellas herramientas que por la fe la estamos obteniendo? Porque la naturaleza de Cristo contiene todas las herramientas necesarias para empezar a incurrir en las cosas espirituales y ser una persona victoriosa en todas las áreas. Por la fe debemos ejercitar los sentidos, comprometernos con el Señor, hacer algo por Dios, tener experiencias con Cristo, no ser una planta en una plantera, sino ser una persona que respira, entiende, camina y se mueve a través de la presencia de Dios. Amén, amén. Entonces cuando empieces a leer ese versículo, ese capítulo de Ezequiel, capítulo 47, empieza a entender que el río de Dios es el crecimiento, el desarrollo de una vida con Dios, una vida cristiana. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi